doy un acceso por acá a las personas, de pronto los que estén ahí, aquí, perdón un momentico mientras les termino. Entonces, bueno. Perfecto, entonces vamos a iniciar con un tema que es de vital importancia y hablamos del humo quirúrgico y la he querido denominar un riesgo latente. Es más, digamos que en un principio, tal vez ustedes, la invitación decía con el humo del electrobisturí y todo eso tocó tener un cambio de alguna forma, porque cuando me senté a establecer esta charla, entendí que esto no solamente era de un electrobisturí, sino que era un problema muy amplio de que todos debíamos abordar y que tenemos que pensar. Y que si tenemos la posibilidad desde nuestra institución hacer cambios dirigidos a la salud ocupacional nuestra y del equipo quirúrgico, realicémoslo por todo lo que les va a mostrar. Vamos a ver un panorama que de alguna manera es un panorama netamente epidemiológico, netamente basado en la evidencia, que les va a permitir a ustedes realmente conocer. Mi nombre, pues para los que no me conocen, soy Germán Acevedo Osorio, soy el coordinador nacional de investigaciones en el Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica, soy epidemiólogo y magíster en salud pública y desarrollo social y soy profesor de la Fundación Universitaria La Arendina, seccional Pereira. De alguna manera, este es un tema que siempre me llama mucho la atención, porque digamos que en el común de nuestro diario tenemos personas que les gusta hasta el olor, doctores que no consideran realmente la frecuencia de su uso, de todo lo que se tiene alrededor de este proceso y no contemplamos los riesgos que pueda llegar a tener. Entonces, de alguna forma, eso es lo que vamos a buscar ver el día de hoy. Sencillamente quiero que ustedes vean de que el uso actualmente de dispositivos médicos, en este caso que utilizamos en los procedimientos quirúrgicos, generan una mezcla de ¿qué? Gases, vapores, aerosoles, que a eso le conocemos humo quirúrgico. Entonces, en la próxima diapositiva podemos pensar sencillamente que humo quirúrgico siempre estamos hablando, en este caso, estamos hablando solamente del que genera el electro, como el que ustedes ven en la imagen ahí. Piensen en todo lo que puede generar esto, esos gases, esos vapores, esos aerosoles, son los que de alguna manera vamos a conocer todos los riesgos que hay alrededor. Y esto sí o sí es un riesgo ocupacional para todo el personal quirúrgico y específicamente para ese personal que está al lado del procedimiento quirúrgico. Es decir, nosotros, el cirujano, el ayudante, nosotros como instrumentadores, los instrumentadores de casas comerciales o soportes técnicos, ya vamos a ver por qué es tan importante este tema y estos roles. De alguna manera, quiero que aquí veamos que principalmente hay dos riesgos. A veces pensamos y asumimos una cantidad de riesgos, asumimos unas cosas muy puntuales, pero realmente aquí hay dos temas. Un tema de presencia de sustancias químicas y de agentes biológicos. Seguramente no conozcamos el tema de agentes biológicos, no tengamos claro el tema de agentes biológicos, pero siempre va a ser fundamental entenderlo y eso es lo que voy a buscar contextualizarlos el día de hoy. Hoy más que hablar de electrocirugía, que no lo vamos a hacer, vamos a dar unas pinceladas pequeñas alrededor de eso, pero que nos van a permitir de alguna manera entender todos los aspectos relacionados con esto. Quiero que aquí veamos y miren, aquí está el primer vistazo. Y el primer vistazo es qué genera ese humo quirúrgico. No estamos hablando del humo del electrocutero y no del humo quirúrgico. Y piensen en ustedes, electrobisturí, lo usamos con demasiada frecuencia. Láser, utilizamos cirugía láser desde oftalmología hasta otros procedimientos quirúrgicos. Utilizamos láser, utilizamos estos dispositivos. Dos, bisturí ultrasónico. Y por último, asimismo, dispositivos de alta velocidad. ¿Cómo qué? También estamos hablando del humo que también puede llegar a generar y las partículas que generan las sierras, por ejemplo, los perforadores, las fresas. Todo esto, de alguna manera, también genera una cantidad de humo quirúrgico que puede tener implicaciones en nuestra salud. Hoy es el momento de que pensemos en nosotros también. Siempre, obviamente, nuestra visión y nuestra función es servirle al paciente, pero para servirle al paciente de alguna manera nuestra salud debe estar en línea. Muchas veces nos preguntamos por qué se dan tantas afecciones en personas del ámbito de la salud y posiblemente pueda estar alineado esto. Posteriormente o antes de continuar con esto, sí quiero mencionarles a todas las personas pues de que no tengo ningún conflicto de interés en términos de ninguna casa comercial ni nada, porque pues, van a ver algunas imágenes y algún video que voy a mostrar, pero no es ningún tema de conflicto de interés de comercial ni nada, sino solamente son de ejemplificación para que de pronto quede extremadamente claro. Pero ya me permito admitir por acá, 250 personas, una muy buena cantidad de personas conectadas. Entonces pensemos este primer panorama. Todos lo usamos electrobisturí, usamos láser, bisturí, ultrasónicos, ¿cierto? Digamos que de alguna manera esto también es muy utilizado y esos dispositivos de alta velocidad que utilizamos en cirugías ortopédicas, que utilizamos en otros procedimientos, pues sencillamente lo complementamos. Acá yo quiero que sencillamente entendamos un principio básico
de la electrocirugía. Cuando hablamos de la electrocirugía, primero pensemos de que sencillamente el calor que se aumenta en el tejido directamente producido por la electrocirugía puede subir hasta 200, más de 200 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa directamente en ese tejido? Primero, ese tejido va subiendo poco a poco hasta llegar a los 45 grados centígrados. Cuando está menos de los 45 grados centígrados, hay un daño celular que es reversible. Un daño que es una quemadura mínima, un daño, una quemadura que de alguna manera puede aumentar. Cuando pasa a los 60 hay una muerte de la célula, es donde sencillamente hay un proceso de coagulación, de muerte de toda esta parte cuando pasa hasta los 90 grados. Aquí viene la coagulación blanca y disección. Sencillamente aquí logramos entender esos aspectos de cómo el sangrado se paga. Y después pasamos a los 100 grados centígrados donde ya hay vaporización. Esta vaporización es súper importante y es más, aquí la agradezco porque uno de mis estudiantes que está en primer semestre, que es biomédico, me dio a entender mucho más a profundidad el tema de la importancia del vapor. El tema de la importancia del vapor del electro, y ahorita vemos por qué se relaciona, por qué ese humo del electrobisturí hay que aspirarlo a una distancia específica y no encima del electro. Sencillamente cuando hablamos de que se debe aspirar a 5 centímetros de la herida o donde estoy utilizando el electrobisturí, sencillamente es por una razón, porque ese vapor que se genera, lo que genera es una conducción que permite de que el corte sea exacto en el punto donde donde lo estoy colocando. Si no, pasaría lo de las bolsas, ¿cierto? Cuando uno coge una bolsa y le pone, por ejemplo, calor, que se empieza a ir, el calor empieza a disiparse en la bolsa y empieza a quemarla. Exactamente, el vapor ayuda a que la incisión exactamente enfríe el tejido y esté en el punto exacto. Y por último, cuando llega a más de 200 grados centígrados, se produce una carbonización. De alguna manera, miren cómo de entrada hay que entender un proceso básico, que es de donde se genera ese vapor, de donde se genera ese humo, pero en esa carbonización es donde se empiezan a generar esos aerosoles. Esos aerosoles, de alguna forma, son los que llevan a que podamos entender sencillamente esa dispersión de aerosoles que pueden ser biológicos y químicos. Quiero que eso nos quede extremadamente claro. Permítanme, termino de acceder por acá. Ya vamos en 260 personas conectadas, por ahí 260. Entonces, ese calor se empieza a disipar. Entonces, miren la importancia del primer punto de por qué la aspiración del humo no tiene que ser exactamente en la punta y los dispositivos que están hechos a una distancia específica. Porque sencillamente ese humo ayuda. Por eso en ocasiones el cirujano nos puede decir, no me aspire el humo, pero no es de aspirarlo directamente, sino un poco más alejado, aproximadamente 5 centímetros, para que ese humo se pueda, la herida y el calor se pueda disipar correctamente. Entonces, la dispersión del calor, esto es lo que nos lleva a entender de alguna forma. Aquí voy a empezar a hablar un poco frente a eso. Aquí, digamos que poco a poco, cada vez más, la evidencia científica nos está demostrando que eso es un problema. Cada vez más países como Estados Unidos y España ya entendieron realmente que debían preocuparse por sus equipos quirúrgicos y empezaron a establecer normas específicas para los usos de las energías intraquirúrgicas y mecanismos de protección. De alguna manera, esto termina siendo un factor fundamental para los procesos, para nuestra salud ocupacional y la protección. En esta tablita que ustedes están viendo acá, ¿qué permite ver? Permite ver el tamaño de las partículas a partir del humo generado en ellos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, un electrocauterio o un electrobisturí que conocemos comúnmente. Miren que hay partículas del electrocauterio que son desde 0.007 hasta 0.42 micras. Y me voy a adelantar a algo, que es súper importante. Sencillamente piensen en el tapabocas que utilizamos comúnmente, en el tapabocas corriente que utilizamos. No vamos a hablar ni del N95 ni del KN95. Vamos a hablar sencillamente de eso. Este tapabocas que utilizamos, este tapabocas quirúrgico, solo tiene la capacidad de filtrar de 5 micras hacia adelante. Es decir, micras más pequeñas hacia atrás. Es decir, cuando hablamos de todo esto, 0.07, 0.42, sencillamente significa que el tapabocas no nos está sirviendo en este caso para esa protección continua. Entonces, sencillamente, de alguna forma, esto va a ser importante tenerlo en cuenta. Miren que aquí viene el primer punto. Por eso dicen que cuando entramos a procedimientos de alto riesgo, donde aerosoles, por eso lo que pasaba en pandemia, utilizábamos tapabocas como el N95, KN95, FF53, el 35, sencillamente nos permitía protegernos con una mayor calidad, porque sencillamente esa composición sí le da. Y aquí, en este estudio, esta revisión que se realizó, logró encontrar primero el tamaño de las partículas generadas por el electrocauterio, y esa generación de partículas por el electrocauterio también, ¿de qué llevaba qué? Llevaba tóxicos mutagénicos, es decir, posibilidades de crear tumores a partir de ese humo electrocauterio, carcinógenos,
¿cierto? Esos compuestos y que obviamente tenían altos contenidos de sustancias que ya vamos a ver a continuación, que para nosotros es importante. Segundo, viene otro tema súper importante, láser y ultrasónico. Estos láser y ultrasónicos tienen mayor capacidad, el láser y el siguiente, que es el ultrasónico, tienen mayor capacidad, obviamente trabajan a menos temperatura, no carbonizan tanto el tejido, pero sus partículas son más grandes y por eso pueden transportar partículas biológicas, moléculas biológicas de alguna forma. Entonces aquí de entrada ya hay un factor de interés importante, un factor que nos lleva a entender de alguna manera que... Miren el láser. ¿Qué pasa cuando utilizo láser? Son micras desde 0.1 hasta 0.8. ¿Qué pasa con el láser? ¿Qué están diciendo los estudios del láser? De que cuando utilizo láser y ese humo que se da por el láser tiene la potenciabilidad de transmitir enfermedades, ¿cierto? A través de decir componente biológico. Aquí es súper importante. Vamos al ultrasónico. ¿Qué pasa con el ultrasónico? Como les decía en ese caso, mayor partículas, más grandes, hay una mayor capacidad mutagénica, perdón, admito por acá, una mayor capacidad mutagénica, en este caso, tengo música de fondo, perdón, no sé, escucha por acá si podría ver más la música de fondo o está listo. Si me están escuchando, hago una pequeña pausa de que todo esté correcto, de que no hayamos en ningún problema, no tenga música de fondo. Ya contesto lo del BPH, que es súper importantísimo para todos, y ya lo vamos a contestar más adelante. ¿Listo? Bueno, todo va correcto, no hay música de fondo de pronto, no sé, pues no tengo música de fondo, entonces no, listo. Por acá me escribe Paola Fredes desde Argentina. Paola, un saludo gigante. Y bueno, vamos a continuar entonces. Perfecto. Entonces, sencillamente miren el ultrasónico. Cuando utilizamos ultrasonido, sencillamente las partículas son mucho más grandes, desde 0.3, desde 0.35 hasta 6.5 micras. Significa que ya son mucho más grandes, tienen capacidad mutagénica, carcinógenas y transportan y podrían llegar a transmitir partículas de virus. Y sencillamente acá ya se está encontrado, sencillamente hay artículos, hay investigaciones, metaanálisis que han llevado a descubrir sencillamente el riesgo de presentar cáncer a través de esas partículas. Sencillamente, ¿qué pasa? Es que muchas veces para este tipo de partículas, y muchas veces no le prestamos atención, y muchas veces que yo llevo 20 años en cirugía y no me ha pasado nada. Eso es lo que pasa con estos problemas. Es lo mismo que pasa con el cigarrillo, ¿cierto? Una persona no fuma y al otro día no tiene una patología por fumar. La patología por fumar se da a los 40, a los 50 años. Entonces, sencillamente eso es lo que pasa. Como la enfermedad no es aguda, aunque ya vamos a ver que hay unas condiciones agudas, que es lo que les voy a mostrar ahorita a continuación. Cambio, miren lo otro, lo que pasa con el tabaco, lo que pasa con el smog, con el humo de la cocina. Sencillamente miren el tamaño de las partículas, aquí hay partículas más grandes y miren sencillamente la capacidad de daño que puede producir el electrocauterio, el láser y el ultrasónico si no tenemos una adecuada protección. Entonces, de alguna forma, es un factor que hay que entender. Este estudio logró evidenciar sencillamente algunos de los productos que se lograron identificar en el humo. Miren la cantidad de sustancias químicas. Aquí estamos hablando en este caso de sustancias químicas que se dan a partir del humo producido dentro de un procedimiento quirúrgico. Acá, en este caso, ¿qué podemos ver? Y les voy a contextualizar en lo siguiente. Miren los cresoles, los que están en rojito, los cresoles, el etilbenceno, el formaldehído, los hidrocarburos aromáticos y el estireno son de categoría 1B. ¿Qué significa eso? De que existe nivel suficiente, información suficiente para decir de que estos aerosoles producen cáncer y lo estamos teniendo en nuestro quirófano. Todavía, digamos que todavía los estudios están aumentando cada vez más, llegando realmente a decir si esto es un factor que produce esto. Los estudios todavía cada vez estamos en un proceso de aumento de esta información, pero esto es lo que nos va a permitir lograr entender el proceso. Pero quiero dar una particularidad en uno más que no mencioné. Si ustedes ven, no mencioné uno, el benceno. Si ustedes buscan, googlean el benceno es un nivel de evidencia 1A. Significa de que es una sustancia que sí o sí genera, en este caso, es citotóxico, es carcinógeno y es uno de los principales compuestos que está dentro del humo quirúrgico, de todo lo que les mencionaba anteriormente. No solamente el electrobisturí, sino todo lo que veíamos ahora. Es decir, que de alguna forma esto es un factor importante y miren este cuadro, todo lo que puede. Entonces, miren, encontramos 3, 4, 5 potencialmente
¿cierto? Y el benceno, que está, es más, a nivel internacional, la OMS lo tiene en la lista de las sustancias potencialmente cancerígenas. Y esto lo encontramos directamente en el humo. Pero no, digamos que en nuestro día a día, pues utilizar el humo, el electrocauterio, es un factor común. Digamos que no nos vemos al aspectos. Entonces, de alguna forma, esto es lo que debemos entender. Miren acá en este otro estudio. Este otro estudio logró evidenciar, y vamos poco a poco a resolver una pregunta que hicieron en el chat, que en este estudio logró evidenciar, especialmente uno con el tilbenceno, el tolueno y el silene, se logró evidenciar que también esa composición depende de qué? Depende del tejido. Entonces aquí es donde vamos a empezar a entrar en un punto muy importante. Entonces en este estudio logré evidenciar que, por ejemplo, cuando extraigo una verruga, ya vamos a hablar de ese tema, miren la cantidad de aerosoles que se puede llegar a 3.23 en micras que se puede presentar. Entonces, en este caso, hasta lo voy aumentando en lugares donde no encuentro disponible. Pero, asimismo, miren cómo se va variando entre tejido y tejido, entre una verruga, entre un seno pilonidal y entre una cirugía abdominal, cuáles pueden llegar a presentar mayor cantidad de partículas. Entonces, depende del órgano, de estructura. Si voy al hígado, voy a tener otras estructuras distintas. Si voy al músculo, tengo otras estructuras distintas. Entonces, sencillamente, esta es la información que va a variar. Entonces, esto es lo que hemos prestarle atención al tipo de información. Acá es interesante, por ejemplo, si hablamos con respecto, por ejemplo, a una verruga, entonces que hay producción de tilbenceno, que miren que se produce solamente en esto, en algunos miren la producción cómo aumenta, el silene se produce solamente en las verrugas, el tolueno se produce exactamente en este ítem, y eso es lo que yo quiero hablar un poco frente a eso, que ya la siguiente. Vamos a hablar un poco del BPH, que tal vez algunos tengan conocimiento, han escuchado que tengamos cuidado cuando hay una resección de condilomas, de un paciente con BPH, y hay que entender varios aspectos, que es lo que vamos a ver a continuación. Este estudio, que retomo nuevamente el anterior, que este estudio lo que hizo fue evidenciar las partes por millón, en este caso, que las partes por millón que tienen de esa sustancia química, y que se logró evidenciar con esa sustancia química. En este caso, con la sustancia química, los llevamos a qué puntualmente. Primero entender, miren acá, hay unos muy principalmente. Acá, en esta columna, está el límite permitido recomendado. Esto fue los procedimientos que se revisaron. Se revisaron cirugías y se empezó. Miren el benceno. Se encontró, por ejemplo, los proyectos quirúrgicos, que el benceno se produce en 63.25 partes por millón máximo y lo mínimo permitido es 0.008. Y recuerden que se los había dicho anteriormente, de que esto, de lo que era el benceno, es potencialmente mutagénico y carcinogénico, ¿cierto? Y aumenta el riesgo exactamente de producir, ¿qué? Leucemias en muchos aspectos, de producir convulsiones. Entonces, de alguna manera, pérdidas de la conciencia. Entonces, esto lo hace el benceno. Miren también, si vamos, por ejemplo, al monóxido de carbón, de cómo aquí en estos estudios logró evidenciar 2.200 partes por millón y lo máximo es 28. Miren, acá vamos, por ejemplo, el formaldehído. Estamos hablando de formol, que también se produce la sustancia. Desde 0.24 se encontró como máximo y lo mínimo en 0.05. El hidrógeno, entonces miren acá también cómo cada uno de estos aumenta. Y miren todas las potencialmente los riesgos que tiene cada uno de ellos, de irritación en los ojos. ¿Cuántas veces muchos compañeros me dicen, tengo un ardor en los ojos impresionante? ¿Cierto? Irritación en la nariz, problemas respiratorios que se pueden dar a partir de estas sustancias que se generan como riesgos químicos. Acá hay algunos efectos agudos y crónicos. Si vamos a unos efectos agudos por toxicidad aguda, podemos encontrar desde dermatitis, es decir, los que tienen una exposición de pronto exhaustiva amplia de alguna forma, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar dermatitis, irritaciones oculares. Piensen en qué tipo de estos síntomas podríamos nosotros llegar a haber presentado en algún momento. Entonces, eso es importante. Regálame un segundito, miro si por acá me están pidiendo ingreso. Perdón. Ya superamos los 300, vamos ya en 302 personas en la capacitación. Listo, vamos en 300. Entonces, cefaleas. ¿Cuántas veces los dolores de cabeza no se los atribuimos completamente a otras cosas, al aire acondicionado? Inflamación de vías respiratorias, bronquitis, asma, compañeros que frecuentemente tienen ese tipo de patologías y todo el tiempo se la estamos asumiendo ¿a qué? A lo que es el aire acondicionado. Generamos, ¿qué más se puede generar? Hipoxia, náuseas y vómitos, astenias, trastornos neurológicos, debilidad y malformaciones fetales. Estos son los estudios que evidencian eso. Y por toxicidad crónica, en este caso, es decir, personal de la salud que se expone continuamente a estos ítems, ¿qué lo hemos logrado evidenciar? ¿O qué se ha evidenciado en los estudios? Anemias, leucemias, EPOC,
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, carcinomas, y hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. De alguna forma, aquí empezamos a entender todo el aspecto que hay alrededor del riesgo que podemos llegar a tener. Entonces, de alguna manera, no sé, hasta el momento espero que de alguna forma podamos entender esos aspectos donde de alguna forma tenemos que pensar en nuestra protección individual a través de mecanismos que nos permitan de alguna forma entender estos conceptos, viendo un poco más. Aquí nos saludan desde Medellín, desde Paraguay, agradecidos de verdad que desde el colegio por aceptar esta invitación. Siempre decirles que tenemos las puertas están abiertas para ustedes. Entonces, de alguna forma, el colegio procura, en este caso, con este tipo de información, es que nos protejamos como instrumentadores y en algún momento poder de alguna forma protegernos con los utensilios, elementos individual o personal que nos llegaran a fortalecer. Voy a continuar entonces por acá. Entonces, en este caso, miren este estudio que fue súper interesante. En este estudio que se hizo en China, este estudio realizado logró evidenciar lo siguiente. Este estudio tomó una lenguas de perro, fue cauterizar lenguas de perro para asimilarlo al humo del electrocauterio que se podía tener en un procedimiento quirúrgico, y que decían, cauterizando 1 gramo de tejido era como si fueran el humo de 1 a 3 cigarrillos sin filtro. Con base en este estudio se logró evidenciar sencillamente que cauterizando, perdón, no, aquí no, esto sí fue un error que se me fue acá, la cauterización durante un procedimiento quirúrgico en promedio de 2 horas, un procedimiento quirúrgico de 2 horas es como si fuera el humo completo de un paquete de cigarrillos. El humo completo de un paquete de cigarrillos. Es decir, si tenemos un proyecto de 2 horas donde el cirujano le encanta el electrocauterio a mayor frecuencia, ¿cierto? Ya el electrocauterio en este caso viene con 400 y sencillamente cada potencia que le aumentemos pues va a carbonizar más el tejido, va a aumentar más el riesgo y va a llevar a que lleguemos a este punto de que se convierta en un paquete entero. Entonces, de alguna forma, este factor es fundamental para lograr entender y este artículo nos llevó a este punto. Esta tablita la tomé muy textualmente de un artículo que nos mostraba sencillamente más de 150 componentes que cada vez se interfieren más y que se encuentran en el humo quirúrgico. Desde efectos respiratorios, ¿cierto? Para los cuales afectan el tema respiratorio, desde la acetaldehído, acroleína, miren, hay formaldehído, ¿cierto? El tolueno, todo lo que podemos encontrar en los ojos. En los ojos, ¿qué vemos? El acetaldehído. Entonces, miren las enfermedades y por eso produce irritación ocular, la sequedad, la resequedad. Entonces, de alguna forma, todo esto afecta. Afecciones contra el sistema nervioso central. ¿Cuáles afectan? El acetileno, el benceno. Entonces, tenemos dolores de cabezas constantes, náuseas constantes. Entonces, profe, vengo muy mareado, vengo de cirugía toda la mañana, salí tan mareado porque no comí. ¿Será que posiblemente es por la comida realmente o sencillamente lo podemos asociar? Y también, miren lo que de alguna forma los mutagénicos. Y en el caso de los mutagénicos podemos encontrar todo lo que tiene que ver con este proceso, incluyendo el benceno, que recuerden que el benceno es el número 1 en la producción completamente, está comprobado que tiene efectos cancerígenos, que nos llevan logralmente a entender toda esta parte. Aquí voy a poner un caso súper, hiper, mega especial, la laparoscopia. No, pero es que la laparoscopia el gas lo tiene el paciente adentro. Ya recuerden que hay muchos sistemas que lo que hacen es aspirar el gas desde la parte interna. Algunos, entonces, ¿qué hacemos cuando entonces hay mucho humo dentro del abdomen? Pues el hermoso electro. ¿Qué es lo que hacemos con con el trocar? ¿Qué hacemos con el trocar? Lo que hacemos es abrir la llave. Cuando abrimos la llave, entonces se genera, en ese caso, una chimenea, ¿cierto? Una chimenea de humo que de alguna manera tiene mayores concentraciones. Entonces, claro, teníamos el humo concentrado directamente en el abdomen, abrimos el trocar y el humo sale. Y nosotros, pues ya, claro, se mejora la visión en nuestra torre de laparoscopia, pero no hemos pensado en nuestra seguridad, en nuestra salud ocupacional. Recuerden que se los decía al inicio, nuestro ser de ser personal de la salud, sencillamente sí es el paciente, pero de qué forma y de alguna manera, también en este caso, también tenemos que pensar en nuestra salud ocupacional, porque en algún momento nos convertiremos en ese paciente si no tenemos las medidas preventivas para eso. ¿Por qué? Miren este estudio. Este estudio, que fue desfactizado sencillamente en la laparoscopia, encontró y evaluó, y lo que hacía fue tomó muestras del humo de la laparoscopia y clasificó el riesgo de ese humo, mírenlo acá está, inaceptable.
Inaceptable, ¿por qué? Porque la cantidad de carcinógenos en ese caso se incrementó. Entonces, de alguna forma, esto es súper importante también entender los mecanismos. Obviamente, por eso, y la industria médica ojalá ayudara con esto en temas de costos, porque a veces son muy costosos los equipos que permiten esa eliminación de ese humo, pero de alguna forma también en nuestra protección, ¿cierto? Entonces, esto es súper importante. Y miren este estudio. ¿Qué logró encontrar este estudio? Este estudio, que es de los pocos que está evidenciando si realmente a largo plazo hay afecciones en el personal quirúrgico, porque para hacer eso pues necesitamos de mucho tiempo y también necesitamos de recursos económicos, pero ese estudio que recogió en este caso una corte de 75,000 enfermeras en Estados Unidos, que en ese caso incluye a los instrumentadores quirúrgicos, que logró evidenciar que las enfermeras que habían trabajado 15 años o más tenían un riesgo de 69% más de probabilidad de presentar enfermedades de POC, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las que hayan trabajado 15 años más contigo. Pensemos de nosotros, cuántos ya llevamos más de ese tiempo y estamos completamente expuestos a ello. Ahorita pasemos al riesgo biológico y aquí me voy a concentrar en una de las preguntas que está ahorita en el chat. Me devuelvo acá, perdón, para admitirlos a todos que hay por acá. Listo. Acá nos mencionan, dice Laura que hay unos que realmente, en este caso a algunos le encanta el tema del electro. Listo. Vamos acá. Listo. Entonces miren acá. Aquí, en este caso, ¿qué ha logrado evidenciar la literatura? ¿Qué ha logrado evidenciar los estudios? Recuerde que aquí no hablo ni siquiera, no es desde la experiencia, sino desde la experiencia investigativa y en este caso desde la experiencia que habla la información científica y la evidencia de salud. Se han encontrado en el humo quirúrgico, ya pasamos del riesgo químico, ¿cierto? Ahora estamos hablando del riesgo biológico, otro factor más importante. ¿Qué se ha logrado encontrar en el humo quirúrgico? Se han encontrado partículas donde se ha encontrado virus de la hepatitis B, virus del papiloma humano, que ya me voy a concentrar en él, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, pero también, digamos que no se ha demostrado que ese virus que está en ese humo vaya a producir VIH ni vaya a producir hepatitis B, no, porque requiere de una mayor, digamos que es la plausibilidad biológica, que es una epidemiología, significa que debe haber mayor carga para que se produzca esa enfermedad, pero sí que se ha logrado evidenciar, y esto me parece súper importante. Uno, el tema de la tuberculosis. Este estudio logró evidenciar, sencillamente encontró micras de tuberculosis que se cultivaron y creció. Significa que exactamente lo mismo puede pasar en el organismo. Y así mismo pasó con quién? Con el Staphylococcus, con el Corynebacterium y con la Nicera. Entonces también estas partículas crecieron cuando los cultivaron de este estudio. Del humo quirúrgico, los extraen, cultivan y evidenciaron que estas dos que están acá sí crecían. Había crecimiento. De estas no hubo crecimientos, pero exactamente sí podíamos entender eso. Y vamos con estos dos que están acá. Entonces vamos a ver acá, primero, y perdón un segundito, hago una pausa, voy a mandarles por el link, les voy a mandar acá por el chat, todo en este caso les voy a mandar el registro de asistencia para que lo podamos tener, para que pueda llegarles a usted en este caso certificado. Entonces agradecerles acá, un segundito ya se les voy a mandar, lo voy a colocar acá en el chat. Me cuentan cómo vamos bien, les ha gustado el tema hasta ahora, si les ha parecido de su interés, ha sido interesante este tema. Listo. Qué bueno, les agradezco a todos por la atención. Aquí, entonces fijé el mensaje ahí del formulario de asistencia para que por favor lo tengan. A todos muchísimas gracias por su atención. Bueno, entonces continuemos acá, ahí tienen fijado el tema de la asistencia para que por favor la diligencien, ahí queda. Entonces miren, vamos a hablar del virus del papiloma humano, un tema mucho más interesante que nos causa más intriga y más intención, que en este caso es entender cómo funciona. Muchos hemos escuchado sobre este tema, pero vamos a hablar de él. Primero, pues voy a recordar nuevamente y fortalecer un poco, el humo quirúrgico tiene esos riesgos específicos biológicos, donde sencillamente se pueden depositar en la nariz, en la faringe, en la tráquea, en los bronquios, en los alveolos. Entre las micras sean más pequeñas, más capacidades tienen llegar a los alveolos. Estos depósitos nos producen ¿qué? Asmas, bronquiolitis, neumonía. Estos que son químicos que ya les había mencionado ahorita, pues sencillamente nos dan todo lo que ya les había mencionado, desde la anemia, desde cáncer, arritmias, ¿cierto? Los dolores de cabeza, las náuseas, pues de alguna manera lo da. Y también un tema biológico,
hay células malignas que de alguna manera se ha encontrado, digamos que algún tipo al menos de que la célula está presente en el sitio, específicamente de quién, del virus del papiloma humano. El HIV o el VIH, digamos que no ha demostrado pues de que vaya a producir VIH, no, eso no está demostrado, pero sí se ha encontrado sencillamente crecimiento de células que son destruidas por el cuerpo y que sencillamente por su capacidad de concentración como no es tan alta, pues se elimina de manera muy rápida. De alguna forma, aquí entra el tema del VPH y por eso me quería concentrar acá. En esos riesgos biológicos, y aquí sencillamente les muestro dos estudios donde sencillamente tomaron, en este caso, ginecólogos, acá, en este lado izquierdo, este estudio realizado en el año 2019, tomaron a ginecólogos donde encontraron, en ginecólogos le tomaron muestras, ¿a qué? A las cepas de VPH que tenía la paciente que le habían acabado de hacer extracciones de papilomas, en este caso, las cultivaron y también le hicieron un cultivo nasofaringeo al ginecólogo y encontraron las mismas características del VPH que tenía la paciente, la tenía el ginecólogo. Y en el estudio que se encuentra al lado también se encontró también relación entre el VPH y la presencia directamente en el equipo quirúrgico. Es más, ya los reportes en este estudio que está acá, por eso lo comparto acá por si quieren, y también les puedo compartir más información acerca del tema. También se logró evidenciar también en esos estudios, se ha encontrado cirujanos, en este caso ginecólogos, que también presentan esta patología, presentan estas verrugas faringias debido y asociado a ¿qué? A esto. Digamos que esta es de las pocas enfermedades que hasta el momento se ha logrado corroborar, de prácticamente hacer una asociación estadística, una correlación de decir frente al humo del electro y sencillamente la presencia de esto. Por eso la protección, por eso una de las preguntas que mencionan ahorita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ya vamos para allá. Entonces, ya vamos a ir como cerrando un poco el tema, ya hablamos de todos los riesgos químicos, biológicos. Entonces, hay unas recomendaciones relacionadas con la normativa. Digamos que aún en países que apenas están en vía de desarrollo, países, en este caso Colombia, es uno que apenas está en ese proceso de protección, apenas está prestando atención. Estados Unidos, con la NIOSH, en este caso Europa, ya le han prestado demasiada atención y han dicho lo siguiente. Primero, ventilación general. No, es que con el flujo laminar que tenemos en el quirófano, pues sencillamente eso es suficiente para que se vayan. No, no tiene la capacidad por los tamaños de los aerosoles y en este caso de las micropartículas, de que este aire del quirófano en general se lo pueda llevar. Dos, técnicas de ventilación local. Podríamos decir que hay evacuadores de humos y sistemas de succión con filtros apropiados. Digamos que esta es la opción ideal. ¿Qué pasa? Que en ocasiones lo que utilizamos sencillamente es la cánula de succión, pues es lo que hay, digamos que eso es algo que nos favorece, pero lo posible fuera que esa extracción que estamos haciendo, pues sí se pudiera hacer en este caso, fuera con filtros apropiados, porque sencillamente por lo mismo, yo creo que ya lo hemos logrado entender, ya sabemos de que hay riesgos, ¿cierto? De que hay unos riesgos que se han asumido de alguna forma, hay unos riesgos no riesgos biológicos, sino riesgos químicos que se está expirando en nuestro sistema de succión, pero que él no tiene los filtros adecuados para eliminar. Entonces, y acá está. ¿Cuál debe ser lo ideal? A 5 centímetros de la fuente productora de contaminantes. Esto es lo que nos menciona la norma estadounidense de Hazard, de la NIOSH. Sencillamente, que será menos de 5 centímetros, que esté a esa distancia para el vapor, lo que les mencionaba el vapor al principio, que permita de que el tejido se pueda enfriar un poco y que haya realmente un corte muy preciso. Esto es de lo más importante que quiero que ustedes tengan en cuenta en este punto. Entonces, esto es importante. Acá, en medidas de protección personal, les decía, el 77% de las partículas que forman el humo quirúrgico son de menos de 1.1 micras, con una media de 0.07. Y estos tapabocas que yo les decía que me les adelanté en la diapositiva anterior, menciona exactamente es esto. Sencillamente, miren el tapabocas, solamente filtra hasta inferiores, no filtran partículas a 5 micras. Es decir, que solamente tenemos una protección para micras mucho más grandes y que eso no es una protección completa. Este tapabocas no nos sirve y eso le da respuesta a varias preguntas que teníamos ahí. Entonces, digamos que recomiendan es el uso de tapabocas como N95, ¿cierto? El KN95. Algunos que en Europa, pues es el tema del FFP2, perdón. Hay uno que es mayor, pero que es mucho más incómodo en estos aspectos, que es el FFP3. Pero además, sencillamente, esto es importante. Al menos el N95 sí nos hace una protección adecuada en esos aspectos. Conocemos lo incómodo que es. La pandemia casi nos dice, no quiero volver a utilizar muchas veces tapabocas para muchas personas, pero debemos entender el contexto que hay, y más si no tenemos mecanismos de protección.
¿cierto? Si no hay mecanismos de protección dentro de estos contextos. Y si no hay completamente un mecanismo. Digamos que además de bata, no olvidemos las batas, los guantes y las gafas protectores, porque recuerden que también tenemos una entrada de mucosas. Entonces, una entrada de mucosas que nos permite de alguna forma este control de lo que teníamos, que en este caso, perdón, un mito por acá, en este caso las micropartículas que tenemos. Perdón. Listo. Y por ejemplo, en este caso me decía no hay ningún, perdón, se me fue. Acá. No hay ningún conflicto de interés en este caso con esto, pero sencillamente dispositivos como estos, perdón, ya vamos a terminar un poquito. Dispositivos como estos de interés, pues son los que permiten esa extracción completa. Lo pueden llegar a ver, que permite una extracción completa. Si ustedes ven, miren lo diferente que es un caucho de succión, sino que va directamente, miren que no va al electro, sino que va una succión a una área diferente con un filtro adecuado, ¿cierto? Un filtro de paquete sencillamente lo que hace es eliminar, contener todos estos agentes que nos van a permitir protegernos. Y para poder terminar en este caso, unas conclusiones muy puntuales. Unas conclusiones que obviamente es que existe presencia de partículas tóxicas, carcinogénicas, tumorales, virus, bacterias viables en los humos que suponen realmente un peligro potencial para todos nosotros, tanto para el paciente en este caso, pero pues más que todo para nosotros que tenemos una exposición prolongada. Y también pues hay una gran composición de químicos, de agentes biológicos que se llenan en los humos y que obviamente es de factor importante. Existen todavía pocos datos para esas enfermedades, porque sencillamente apenas estamos en ese proceso de lograr entender. Hay unas medidas preventivas principales, los de sistemas de ventilación general, digamos que no son tan útiles. La evacuación de humo, ojalá fuera que tuviera filtros adecuados como el EPA, el ULPA, lo que a través de las normas. Esos elementos de protección personal, también es importante. Pueden ir escribiendo las preguntas si quieren en el chat. Y ahí lo vamos resolviendo, porque como son tantas personas, no podemos dar el acceso a los micrófonos. Integrar, pues, realmente, y eso es súper importante, y por eso ustedes están acá, y es el tema de que esto debe ser una planificación preventiva, es decir, hay que educarnos y ustedes felicitarlos porque el estar acá, el tomarse un tiempo de que sea hasta ahora, primero es fundamental para nosotros como educarnos en estos temas. Y obviamente esta planificación de evaluar medidas implementadas, realizar vigilancias en salud, de que de alguna manera los cirujanos de alguna forma entiendan que pues a mayor coagulación, mayor corte, hay mayor riesgo para el equipo quirúrgico. A algunos no les gusta que expiren. Entonces, de alguna manera esto es fundamental. Y que obviamente necesitamos más estudios. Y pues sencillamente esta frase final me da un cierre importante. Me da un cierre importante para lo siguiente, y es que como coordinador de investigaciones, en este caso de Koldinsky, estamos fortaleciendo el tema de investigación. Si ustedes están interesados, vamos a empezar a abrir un semillero de investigación desde el colegio, y la idea es que ustedes desde sus instituciones de alguna forma quieren hacer investigación. El colegio va a estar en esa parte. Más pronto vamos a lanzar un evento donde vamos a buscar que ustedes presenten los trabajos, las investigaciones que están haciendo en sus instituciones desde el colegio. Este primer evento será virtual. Muy pronto les haremos llegar esa información para que ustedes lo puedan tener. Esto va a quedar grabado, les va a llegar esta información importante para que la puedan tener. También les podemos compartir esta información, y ahí van pues todos los estudios que ustedes quieran manejar. Entonces, de alguna forma esto es fundamental. Entonces, es invitarlos, es decir, vamos a dinamizar este proceso de investigación. Nuevamente voy a compartir el link de asistencia. Yo lo había dejado fijado acá en el chat, pero lo voy a compartir nuevamente para que por favor no se vayan a ir sin diligenciar la encuesta, para que les pueda llegar el certificado, para que lo puedan tener. Agradecemos que realmente llegaron creo que es hasta más de 320 personas que se conectaron a nivel nacional e internacional. Entonces fue muy latente. De alguna manera, como les decía, las normas todavía siguen en este caso. Ahí hacen una pregunta con un tema de salud ocupacional. Si todavía es muy débil y realmente se pierden las batallas, en este caso, cuando se hace algún tipo de jubilación, pensión por este tipo de que sean enfermedades, en este caso, producto de este punto. Entonces, apenas estamos en ese proceso. Por eso es tan importante que ese tema se empiece a investigar. Los invito a que generemos investigación desde los centros. Agradecerles por sus comentarios. En este caso nos dice por acá Yolanda, o sea que lo único que tenemos para protegernos es succionar el humo.
ideal usar el electro a tiempo, decir que de ideal usar el electro al tiempo que la succión. Digamos que lo ideal sería tener un mecanismo ideal de succión para ese humo. Cada vez, si ustedes van ya a partes de Estados Unidos, España, muchos ya tienen esos sistemas de succión completo. Recuerden, cuando no solamente estamos hablando del electro, recuerden que de las primeras diapositivas que yo les mencionaba al inicio, hablaba de que no solamente es el electro, sino las unidades láser, hablamos del ultrasonido y también estamos hablando de las sierras, de las fresas que también generan ese humo. Entonces, sencillamente, que nos decía Angie Xiomara, que trabaja con un cirujano que en retiro de polímeros el humo la ahoga. Entonces, en conectar un microgoteo a un caucho de aspirar y pegarlo al electro. No aspira mucho, pero disminuye. Es decir, digamos que en las posibilidades entre lo que haya, la adaptación que tenemos como profesionales en la salud, pues nos va a permitir también cuidarnos a nosotros, ¿cierto? Digamos que a veces bruscamente, si el cirujano no se quiere cuidar él, pues también debemos cuidar a nosotros, el equipo quirúrgico, al ayudante. Nosotros somos un ente oficial desde eso. Bueno, mi institución usamos mucho en cirugía de seno, nos dicen. La clínica de trabajo también sirve para, tenemos lápiz con evacuador de humo, va conectado a un equipo con filtro, que eso es lo importante, Ana Paola. Lo importante, yo lo mencionaba, a veces utilizamos la succión, pero ese humo se va por nuestro sistema y él va a un sistema de absorción, a un área donde se aspira, pero sencillamente si va a un frasco, ese frasco no tiene un sellado correcto, no tiene un filtro adecuado y pues sencillamente vamos a tener problemas con ese caso. Entonces, agradecerles a todos, ya son las 8:22 de la noche y pues es lo que nos permite en este caso. Les hacemos llegar la grabación a sus correos electrónicos que han registrado en la asistencia. Agradecerles demasiado, espero les haya gustado y vamos a estar en este proceso. Recordarles en este caso que hay un curso que este caso, pues algunos cursos que ofrece el colegio para que ustedes lo conozcan en la página de Koldinsky, pero en este caso, perdón que lo coloqué por acá, con todo el tema de la actualización de la norma en centrales de reprocesamiento, es decir, en las centrales de esterilización que llamamos anteriormente. Pues acá está toda esta información que la pueden encontrar en el colegio, se pueden comunicar por el Instagram del colegio, toda esa información, y se va a hacer un curso que es de 2 horas, es decir, es un curso que es pago de alguna forma, pero que es un costo para el colegio que permite obviamente su mantenimiento, que podamos hacer esas charlas, pues depende de estos otros cursos. Los invitamos, que es un tema súper interesante para todos, porque pues digamos que muchos de los que traen central de esterilización, entonces los invitamos a este diplomado. También les voy a mandar por acá el link de este diplomado, regálenme un momentico, y pues, bueno, regálame un segundito, por favor, para mandarles este link de inscripción. Para los que estén interesados en este curso también, pues se puedan presentar. Espero todos hayan llevado ahí para que les llegue, en este caso, su link de inscripción. Bueno, a todos, muchísimas gracias. De verdad que les agradezco mucho. Les haya gustado mucho. Entonces, a ustedes muchísimas gracias y quedo a su disposición. Les voy a hacer llegar la invitación para que se unan a Aprendamos a Investigar. Vamos a hacer un semillero para que desde la parte académica, desde las instituciones de salud, investiguemos, nos fortalezcamos y pues podamos mejorar. Una feliz noche para todos, que se encuentren muy bien y un feliz resto de noche y descansen. Saludos para todos.